Regresión logística binaria. Es una técnica estadística que puede ser utilizado tanto en el nivel de la investigación explicativo como en el nivel de la investigación predictivo. Consiste en tener una variable dependiente, en este caso le vamos a llamar enfermedad, y un conjunto de variables independientes que nos pueden permitir predecir el resultado de nuestra variable dependiente. Vamos a utilizar la enfermedad de la diabetes para nuestro ejemplo, y se han etiquetado con 1 y 0 a quienes tienen la enfermedad y no tienen la enfermedad. Entonces la categoría de estudio siempre es el que lleva el código 1 y la categoría de referencia el que lleva el código 0. Enfermos y sanos, con enfermedad, sin enfermedad, con el problema, sin el problema. Y lo mismo para las variables independientes. En el consumo de alcohol, los que consumen alcohol y los que no consumen alcohol. En el antecedente familiar de diabetes, los que tienen el antecedente y los que no tienen el antecedente. Siempre 1 es la categoría en estudio y 0 la categoría de referencia. Esto es importante porque cuando tenemos variables, como en el caso del sexo, una de las categorías tiene que ser la de referencia, cualquiera de las dos. 0 en este caso es la categoría de referencia y es femenino, y 1 es la categoría de estudio que es masculino. La edad también la podemos dicotomizar. Si la ordenamos podemos decir que si planteamos que hay a más edad mayor riesgo de enfermar de diabetes, pues hacemos un corte en 45 años, y los que tengan más de 45 años son la categoría en estudio y serán etiquetados con 1, y los que tengan menos de 45 años serán etiquetados con 0 y son la categoría de referencia. Vámonos entonces a analizar regresión logística binaria, y aquí vamos a trasladar la variable dependiente, que es única, es dicotómica, y en covariables todas las variables anteriores o independientes. La edad está aquí doblada, tenemos la edad en valor numérico como en dicotomizada. Vamos a utilizar la opción dicotomizada y le vamos a dar a aceptar. Ahora veamos nuestros resultados. Esta primera parte que dice variables que no están en la ecuación es el análisis estadístico bivariado con cada una de estas características independientes. Es decir, es como si hubiésemos ido a analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, y en columnas la variable dependiente enfermedad y en filas todas las independientes, y quisiéramos obtener los estadísticos como chi cuadrado, por ejemplo. Y aunque no queremos ver las tablas, únicamente queremos corroborar que esta puntuación es el chi cuadrado y este es el p-valor para el chi cuadrado. Le vamos a dar en aceptar y tenemos ya nuestros resultados. Veamos los valores de chi cuadrado. Para sexo, 29,43. Para antecedente familiar, 21,78. Corroboremos. Para sexo, 29,43. Para antecedente familiar, 21,72, etcétera. Es decir que en el análisis de las variables que no estén en la ecuación es en realidad un análisis bivariado. Pero sabemos que puede haber interacción entre el sexo y el consumo de alcohol, pues no es lo mismo el consumo de alcohol en varones que en mujeres. Por lo tanto, el análisis tiene que ser multivariado y este análisis se resume en las variables en la ecuación. Aquí tenemos ya los coeficientes. Y esto se lee de la siguiente manera: a más consumo de alcohol, más riesgo de diabetes. Si está presente el antecedente de diabetes, el antecedente familiar, hay más riesgo de diabetes. El sexo, recordemos que tiene una categoría de estudio y una de referencia. La categoría de estudio es el que tiene el número 1, es decir, sexo masculino. Entonces lo que se analiza aquí es el sexo masculino. Entonces el sexo masculino tiene menos riesgo de enfermar de diabetes. Dicho de otro modo, el sexo femenino tiene más riesgo de enfermar de diabetes. Si quisiéramos armar un modelo, aquí tenemos ya los coeficientes. Pero por supuesto que si replicamos el estudio con otros datos no vamos a obtener exactamente estos mismos valores, por eso se calcula un error típico para los coeficientes. Además, una prueba estadística, el chi cuadrado de igual, para validar los coeficientes independientemente,
Veamos que en el caso del sexo es significativo también para el antecedente y por supuesto para el alcohol. Aunque no todos tienen la misma magnitud del riesgo. Si vemos aquí, esto es un OR multivariado, es un riesgo multivariado, el exponente B. Y entonces el consumo de alcohol le infiere mayor riesgo a las personas de enfermar de diabetes seguido del antecedente familiar. Aquí nos sale un número por debajo de 1 porque está invertido. Para conocer el riesgo que tienen las mujeres, por el signo negativo, de enfermar de diabetes, lo único que hay que hacer es dividir 1 entre este valor y obtendremos un valor por encima de la unidad que implica el riesgo para las mujeres de enfermar de diabetes. Y esto es en sí una regresión logística binaria. Es primero realizar un análisis bivariado 1 por 1 y luego un análisis multivariado con la finalidad de conocer en qué magnitud afectan estos factores a la variable dependiente. Hasta aquí esto es un procedimiento explicativo, corresponde al nivel de la investigación explicativa. Vamos ahora a dar un pequeño salto y vamos a ver cómo es que la regresión logística también puede ser un mecanismo o una herramienta para hacer predicciones. Entonces nos vamos a analizar regresión logística binaria y aquí en guardar vamos a seleccionar probabilidades, continuar y aceptar. Vámonos a la matriz de datos y aquí tenemos ya la probabilidad de estar enfermo de diabetes dadas estas características. Entonces, para una persona de 30 años o que tiene menos de 45, con sexo masculino, no tiene antecedente familiar de diabetes, no consume alcohol, la probabilidad de estar enfermo es de 0,01, en porcentaje 1%. Veamos quién tiene la mayor probabilidad de enfermar de diabetes. Pues precisamente son estos de aquí. Son personas mayores de 45 años, son mujeres con antecedente familiar de diabetes, consumen alcohol y entonces la probabilidad de enfermar es del 99,37%. Si obtenemos un valor calculado a partir de estas características, entonces se convierte en una técnica predictiva porque estamos calculando la probabilidad de enfermar.